La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention, mesdames et messieurs, c'est important. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Ayer, por supuesto, se habrán enterado ustedes que hubo elecciones presidenciales en Chile de primera vuelta. En Chile, para que un candidato gane en primera vuelta, tiene que tener el 50% más uno de los votos. No se consiguió eso. La candidata de la izquierda, extraída del Partido Comunista Chileno, consiguió 27 puntos y el segundo ubicado que va al balotaje es José Antonio Kast, que es de derecha. Pero el dato importante acá es que entre los 4 candidatos de derecha, porque no tuvieron internas y se fueron cada uno por su lado, sumaron el 70% de los votos. 70%. Y las candidaturas de izquierda tuvieron 27 puntos por un lado y otras candidaturas varias que algunos tenían 0.5, 0.7, 1%. En total juntaron 30%. En un mes se hace la elección, se hace el balotaje y todo indica que Chile va a tener por primera vez un gobierno de derecha. Hasta el momento fueron turnándose en Chile presidentes socialistas y presidentes de centro derecha o centro. Nunca hubo un candidato de derecha que gane las elecciones. Y no solamente eso, y esto es para tener en cuenta, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, los electos para esos cargos son en su mayoría en ambas cámaras de derecha. Y eso también es la primera vez que ocurre en Chile. Por primera vez, la derecha tiene mayoría en ambas cámaras, lo cual es una buena noticia para Chile. Después de toda la debacle que hubo en los últimos años, sobre todo en el tema seguridad. Esa política buenista de que los delincuentes en realidad son las víctimas de la sociedad y las víctimas son en realidad culpables de lo que les pasa, que pasó tantos años en Argentina, que pasó en los últimos años en Chile, lo que hace es envalentonar
empoderar, dirían ellos mismos, a los delincuentes y amedrentar a las personas honradas, a las personas normales. Todo eso hizo que la derecha por fin campee también en Chile. Así que el panorama es el siguiente. En Bolivia hay un gobierno de derecha. En Chile en un mes probablemente va a triunfar el candidato de la derecha. En Ecuador hay un presidente de derecha. En Colombia no sabemos qué va a pasar porque hay un loco al frente que cada tanto quiere hacer reformas constitucionales, un montón de cosas, y cada tanto aparece en público absolutamente drogado. Increíble como un país tan lindo, tan rico como Colombia tenga un presidente impresentable como Gustavo Petro. La semana pasada se viralizó un video en el cual Gustavo Petro hablaba y babeaba y se le caían las babas por la comisura y por el centro del labio inferior. Una cosa espantosa. Por supuesto diciendo además boludez tras boludez. Increíble. Bueno. Y por el lado de Venezuela, ya saben ustedes que el lunes llegó a la zona del Mar Caribe, frente a las costas venezolanas, el portaaviones más poderoso del mundo, el Gerald Ford, que tiene 80 aviones de combate y 5.000 efectivos a bordo. O sea, toda una fuerza de ataque. Lo que hay que decir también es que el sábado Donald Trump no dijo estamos conversando con Maduro, pero dijo podríamos estar en conversaciones con Maduro. Y dicen que lo que están negociando es un exilio dorado. Maduro dejaría el poder y dejaría Venezuela y se iría a vivir a Turquía. Él puede vivir bien en cualquier parte del mundo con la mega fortuna que se robó en los últimos años. Pero eso es lo que dicen que va a ocurrir, que se va a ir, o sea, no es que va a ocurrir, que están negociando que ocurra, que el tipo se vaya a Turquía y deje en paz al pobre, al sufrido pueblo venezolano, ¿verdad? Bueno, yo creo que sería bueno ya terminar por una vez de contar la historia de la Inquisición española, ¿verdad? Recuerdan que habíamos contado cómo esto se inició en Francia, pero que un siglo después se revivió la idea porque los reyes católicos Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, le pidieron al Papa, por idea del fraile dominicano Torquemada, revivir la Inquisición. Ya contamos toda la historia, cómo Torquemada se hizo fuerte, cómo en realidad muchísima gente de la que se dice que sufrieron el tormento de morir quemadas, en realidad fueron muy pocas, fue una fracción muy reducida del total. Por supuesto, no hay demasiados documentos y por más que uno busque, es imposible determinar una cifra exacta. Muchos de los condenados, si expresaban arrepentimiento, no le quemaban, sino que lo ejecutaban por el vil garrote, que es un método mucho más expeditivo, probablemente mucho menos doloroso que morir por acción del fuego. Y entonces quemaban un muñeco que le representaba. Torquemada también fue una de las figuras más influyentes que presionaron a los reyes católicos para que firmen el Edicto de Granada. Estamos hablando de 1492, año en que Colón descubrió América. El Edicto de Granada de 1492 ordenaba la expulsión de todos los judíos de España.
La lógica que exhibía Torquemada para semejante barbaridad era que mientras existiera una comunidad judía practicante, los conversos siempre iban a tener un motivo para volver a judaizarse y nunca se integrarían de verdad. Entonces, dijo Torquemada, la única solución acá, señores reyes, es la expulsión. Esa es la única solución. Y uno se pregunta, ¿cómo actuaba realmente el Santo Oficio una vez que la sombra de la duda se cernía sobre alguien? Y eso realmente, de acuerdo con la documentación, no tiene nada que ver con la imagen de arrestos arbitrarios en mitad de la noche. No había nada de eso. El procedimiento era un, vamos a decir, meticuloso laberinto burocrático que estaba diseñado con un fin que era el primero que se buscaba: obtener la confesión del sospechoso. El proceso solía empezar con la publicación de un edicto de gracia. Durante un plazo de 30 a 40 días se invitaba a los fieles a confesar voluntariamente sus herejías y a delatar a sus cómplices. Y pasado ese tiempo, de 30 a 40 días, se proclamaba un edicto de fe que convertía la denuncia en una obligación bajo la pena de la excomunión. ¿Y cuál era el motor del sistema? La delación. Y además, la delación podía ser anónima. Uno va a decir, bueno, entonces yo no le quiero a Juanma y me voy y le delato anónimamente y le va a caer encima la Inquisición. No era así. El tribunal no actuaba con una sola denuncia. Necesitaba acumular denuncias de muchos testigos secretos, no se sabe bien de cuántos, hasta que los calificadores, ese era el título que tenían, calificadores, que eran unos teólogos asesores del tribunal, consideraban que había indicios suficientes de herejía. Y recién ahí, cuando se acumularon las denuncias contra una persona y los asesores analizaban esas denuncias, y cuando creían que había suficientes motivos para creer que esa persona que estaba siendo denunciada estaba cometiendo herejías, entonces se ordenaba el arresto. El arresto ya era un punto de no retorno. El arresto ya era prácticamente una garantía de condena. El arrestado, el que había sido acusado, era enviado a las cárceles secretas de la Inquisición. Cárceles secretas porque nadie sabía y nadie admitía en dónde estaban, pero se sospecha que eran mazmorras que se habían construido en los subterráneos de algunos edificios y que los que las habían construido a esas mazmorras estaban bajo juramento de no contar nunca la verdad. O sea, no contar nunca dónde estaban esas cárceles. Se le mandaba al tipo entonces a una cárcel secreta y sus bienes eran inmediatamente confiscados. ¿Por qué le confiscaban? Porque oficialmente en el reglamento que había redactado Torquemada decía que el proceso iba a ser costeado con los bienes del sospechoso, así como el mantenimiento del preso. O sea, le llevaban presa a una persona, le sacaban todos sus bienes
y para supuestamente mantenerle al tipo y además costear el proceso. Pero en la práctica eso era la ruina económica de toda una familia. Y eso ocurría inclusive antes de dictarse una sentencia. Apenas alguien era acusado, ya perdía todos sus bienes y él y su familia quedaban en la calle. Este preso no tenía contacto con nadie del exterior. Estaba absolutamente aislado. Y muchas veces quedaba semanas sin saber exactamente de qué se le acusaba, sin saber quiénes lo denunciaron y sin saber quiénes iban a testificar en su contra. ¿Por qué este secreto y esta siembra de incertidumbre en el reo? Porque esas eran herramientas de presión psicológica, y esas presiones psicológicas eran extraordinariamente eficaces. El juicio en la Inquisición no era un juicio como uno pensaría. Hay jueces, hay abogados defensores, y hay fiscales acusadores, y hay testigos de ambas partes. Para nada. Todo el esquema del juicio inquisitorial era un sistema diseñado para quebrar la voluntad del acusado. Durante las audiencias, los inquisidores no presentaban los cargos, sino que le decían al acusado, al reo, al preso que ya perdió todos sus bienes y cuya familia ya quedó en la ruina, le decían: descargue su conciencia. Y eso creaba una situación digna de Kafka, ¿verdad? En la que el preso, desesperado, trataba de adivinar de qué se le acusaba. Entonces confesaba cualquier cosa, empezaba confesando delitos menores, cualquier cosa con tal de satisfacer al tribunal. Contrariamente a lo que uno pensaría, en los reglamentos decía que el acusado tenía derecho a un abogado. Pero el abogado al que tenía derecho no era un abogado que él elegía, era un funcionario de la Inquisición. Y este abogado, el papel que desempeñaba es decirle permanentemente al acusado: tenés que confesar, tenés que confesar. O sea, el abogado que se asignaba a un preso no tenía la misión de tratar de conseguir probar la inocencia y conseguir la absolución, que es lo que pasa hoy, ¿verdad? Uno contrata a un abogado para que le declaren inocente. De acuerdo con los reglamentos de la Inquisición, la misión de este abogado era lograr la salvación del alma del acusado. Y para la teología de la época, la salvación solo era posible a través de la confesión y el arrepentimiento. La defensa, había una defensa que era bastante efectiva. O sea, no es que era bastante efectiva, era la que tenía alguna remota posibilidad de tener éxito. Era presentar una lista de lo que llamaban enemigos capitales. Y si los nombres de esta lista coincidían con la de los testigos secretos, los testimonios y las denuncias de los testigos podían ser invalidados, ¿verdad? El problema, claro, era que el pobre reo, el pobre acusado, el que estaba preso y que ya estaba pobre, tenía que adivinar quiénes le habían denunciado. O sea, el secreto sobre la identidad de los testigos era el pilar de la indefensión
del acusado. A diferencia de lo que pasaba en la justicia ordinaria, donde, y pasa, ¿verdad?, donde el denunciante falso está expuesto a sufrir represalias, pasa salvo en los casos de denuncias falsas por violencia de género, que la prueba de la carga se transfiere al acusado, al denunciado, y si no se prueba que es cierto, quien denunció falsamente no tiene ningún castigo, ¿verdad? Se tiene que iniciar otro juicio y nadie prácticamente inicia otro juicio porque está podrido de ir a tribunales y de gastar plata en abogados. En este caso no. El denunciante falso no corría ningún peligro de que tenga que sufrir represalias por su mentira. O sea, los inquisidores reunían en uno mismo, en ellos mismos, las funciones de investigador, de fiscal y de juez. O sea, eso no era justicia, la balanza está absolutamente desequilibrada. A veces había pobre gente que era inocente y que no quería mentir y que entonces resistía a los interrogatorios, a la presión psicológica. Entonces, si el tribunal consideraba que había indicios importantes de culpabilidad, se recurría al tormento, a la tortura. Hay que entender las cosas según el tiempo histórico en que transcurre. Y en esa época, en el marco legal de esa época, no solamente en el caso de la Inquisición, sino de cualquier juicio legal, en ese marco legal la tortura no era un castigo, era un medio procesal más para obtener la verdad. Por supuesto que gracias a la minuciosidad de Torquemada, el uso de la tortura, que ellos le decían tormento, estaba mucho más regulado en los tribunales de la Inquisición que en los tribunales civiles. ¿Cómo funcionaba esto? Para aplicarle el tormento, o sea, la tortura a un acusado, se necesitaba el voto unánime de los inquisidores. Es muy simpático porque no es simpático para el pobre tipo que va a ser torturado, ¿verdad? Pero es raro, digamos, para no decir simpático, que la sentencia final se podía dictar por mayoría simple. Después vamos a hablar de un caso que ocurrió en Logroño donde esto fue así. Bueno, pues volvamos al tema. Durante la tortura, durante la aplicación de tormento, también tenía que estar presente un representante del obispo y un médico. ¿Qué es lo que hacía el médico ahí? Él tenía que evaluar hasta qué punto podía seguir resistiendo el pobre torturado. Estaba prohibido causar mutilaciones, poner en peligro la vida o derramar sangre. No se podía derramar sangre. Y también en teoría solo podía aplicarse una vez la tortura. Aunque los inquisidores encontraron una escapatoria legal. ¿Cuál era esa escapatoria legal? En connivencia con el médico, empezaron a torturarle a alguien, le torturaban y el tipo no confesaba. Entonces,
el médico decía, está muy cansado nuestro amigo acá. Y los torturadores, los inquisidores, entonces, no es que terminaban ahí la tortura, sino decían, suspendemos la tortura. Vamos a continuar esta tortura el próximo miércoles, por ejemplo. Entonces, eso de que se podía aplicar solo una vez, se eludía con ese subterfugio, digamos. ¿Cuáles eran los métodos de tortura? Bueno, vamos a mirar los métodos más comunes. 3 eran. Uno era la toca, que también se llamaba el tormento del agua. ¿Cómo era eso? Se le inmovilizaba al pobre ñato que iba a ser torturado, boca para arriba, se le ponía un pañuelo en la garganta y se vertía lentamente agua en la boca abierta por el pañuelo del tipo, y eso provocaba una terrible, una angustiosa sensación de ahogamiento. Eso era la toca. Otro método de tortura era la garrucha. Esto era así, se le ataba al que iba a ser torturado las muñecas a la espalda, se le izaba con una polea y se le dejaba caer bruscamente y se le dislocaban los hombros en esa caída. Una cosa terrible, ¿verdad? Y la tercera tortura más usada era la del potro. Ustedes habrán visto en varias películas lo del potro, ¿verdad? Le ataban al pobre torturado, que iba a ser torturado, era atado en una estructura, digamos, de madera, y unas cuerdas en sus muñecas y en sus tobillos le iban estirando. Se iban tensando las cuerdas y le iban estirando al tipo. Una cosa horrorosa. Lo más extraño de todo esto es que ninguna confesión obtenida bajo estos métodos de tortura era válida. El pobre preso que confesó eso bajo tortura tenía que ratificar su confesión libremente al día siguiente, ya fuera de la cámara de tortura y frente a sus jueces. Muchos, por supuesto, cuando iban frente a los jueces, se retractaban, decían, no, yo me declaré culpable solo porque estaba sintiendo un dolor insoportable y no aguantaba más, entonces dije cualquier cosa. Eso complicaba todavía más su situación. El proceso, en general, en su conjunto, digamos, era una aceitadísima máquina de presión para obtenerse lo que se quería obtener. El procedimiento en sí y el secreto se convertían en armas para hacer de la confesión la única salida para el prisionero. No había otra salida. Tenía que confesar eso de lo cual se le acusaba. Hay una imagen, un imaginario popular que dice que mucha gente cree que en la Inquisición cada juicio terminaba en la hoguera, quemándole al pobre acusado. Pero la realidad, atendiendo a los documentos, es muy diferente. El fuego sí era la sentencia más extrema, pero también era lo más infrecuente, porque había una serie de veredictos posibles. Y esos veredictos
reflejan la naturaleza, digamos, penitencial de la institución llamada Inquisición. La absolución era casi inexistente, según se ve en los documentos, ya que un proceso nunca comenzaba sin una convicción absolutamente formada en la cabeza de los inquisidores de que el tipo era culpable, o la tipa, ¿verdad? A veces podía producirse la suspensión del proceso. Esta suspensión archivaba el caso, pero dejaba al acusado con la espada de Dionisio sobre su cabeza. Estaba bajo amenaza constante de que en cualquier momento se podía reabrir el proceso. El resultado más común no era la hoguera, sino que eran multas, azotes públicos o peregrinaciones forzosas. Se decía, tenés que caminar de acá a acá a Cupé, ida y vuelta sin descansar. Digo, en España no hay cada Cupé, ¿verdad? Pero algo así. También se podía condenarle a alguien a la obligación de llevar algo que se llamaba San Benito. ¿Qué era un San Benito? Era una túnica que señalaba el delito, y eso, con esa túnica únicamente podía andar por la calle, y eso era motivo de humillación social. También existía la posibilidad de la reconciliación. O sea, vos sí o sí tenías que confesar que era cierto aquello de la herejía de la que se estaba acusando, ¿verdad? Y cuando alguien se arrepentía, de acuerdo con el caso, de acuerdo con la gravedad de la acusación, podía aplicársele la reconciliación. O sea, estos arrepentidos a los que se le aplicaba la reconciliación salvaban su vida, digamos, no se les mataba. Pero las consecuencias eran gravísimas. Se les confiscaba totalmente los bienes y había penas como, por ejemplo, prisión perpetua o el servicio como remero, como galeote en las galeras reales, en los barcos reales. Tenía que irse a trabajar como remero. Como tribunal eclesiástico, y esto es bastante sorprendente, la Inquisición no ejecutaba directamente. O sea, desarrollaban un acto, en realidad, de hipocresía legal, bastante bien calculada. La pena capital entonces se llamaba, en la pena capital, cuando alguien era condenado a la pena capital, se decía, vamos a relajar a este condenado al brazo secular. ¿Cómo se dice el que no es religioso? No se me viene el término a la cabeza. ¿Cómo es un gobierno que no es religioso? Un gobierno... No, un gobierno que no es religioso, como por la Constitución paraguaya, ahí está. Eso es lo que no me venía a la cabeza. Gracias. Muy capa, Vos tendrías que hacer también tu propio jarro café. De verdad. Entonces, cuando ya le condenaban a muerte al tipo, decían, le entregamos a las autoridades civiles para que éstas apliquen la sentencia de muerte. Y dije, normalmente era la hoguera, y si el tipo
o sea, los que eran quemados en la hoguera eran los herejes que ellos decían impenitentes. ¿Qué eran los herejes impenitentes? La gente que no confesaba. Eso eran, lo mismo se le decía, hereje impenitente a la hoguera. Y también se condenaba a la hoguera a los llamados relapsos. ¿Qué eran los relapsos? Los que reincidían supuestamente en sus herejías después de una reconciliación. La maquinaria de la Inquisición española se extendió, no se quedó en la península ibérica. Fue, digamos, exportada a las colonias, a los virreinatos. En realidad España nunca tuvo colonias. Por eso que cuando el surdaje dice el colonialismo español, no. España siempre tuvo virreinatos. Había un virrey y los que estaban bajo su mandato gozaban de los mismos derechos que gozaban los ciudadanos españoles en España. Pero bueno, esa es otra historia que vamos a contar otro día. La Inquisición también vino a América, a la América española, como una herramienta que ellos decían que era fundamental para mantener la ortodoxia católica en el Nuevo Mundo. En total se establecieron 3 tribunales inquisitoriales en América. O sea, 3 tribunales principales, digamos. Uno era el de México en 1571. Ahí había una Santa Inquisición. Otro era el de Lima, Perú, en 1570. Y otro era el de Cartagena de Indias, en 1610. Hay que decir también que el funcionamiento de estos tribunales inquisitoriales en América, esos funcionamientos tuvieron diferencias muy grandes con respecto a lo que pasaba en España. Primero, los territorios eran inmensos. Entonces, los muchachos inquisidores que no querían viajar y no había pues en esa época demasiadas comodidades para el viaje, decidieron concentrar su acción principalmente en los núcleos urbanos. Y eso hizo que perdieran parte de la autonomía y también parte de la intensidad que tenían en España. La función principal de estos santos oficios de ultramar, como le decían, que estaban acá en América, era vigilar la fe y la moral de la población no nativa. O sea, le vigilaban no a los indígenas, sino a los españoles y de otras nacionalidades europeas que vinieron a las a los virreinatos. Y también se encargaban de ejercer, digamos, una estricta censura sobre los libros que venían del continente. Vos no podías leer cualquier cosa. Pero una de las características más notables, digamos, y que más definen el carácter de la Inquisición en América fue su jurisdicción limitada. Oficialmente y por orden de los reyes, los nativos quedaron excluidos de ser procesados por el Santo Oficio. ¿Y cuál era la justificación teológica de esto? Era que se les consideraba neófitos, reclutas de la fe, digamos, ¿verdad? Decían en su descripción, eran plantas nuevas en la fe. Y esas plantas nuevas, esos neófitos, todavía estaban en proceso de aprendizaje
y entonces no se le podía juzgar si cometían alguna herejía porque estaban aprendiendo, no sabían todo lo que significaba la fe cristiana. Los delitos contra la fe, si eran cometidos por la población nativa, no estaban en la jurisdicción de los tribunales inquisitoriales. Estaban a cargo de los obispos y tribunales eclesiásticos ordinarios. Para eso se hizo una institución que se llamó el Provisorato de Naturales. O sea, el Santo Oficio, la Inquisición en América, centró su atención en los europeos, pero también en los criollos, o sea, los hijos de europeos nacidos en América, en los mestizos, los hijos de la cruza entre europeos y nativos, y también las personas de ascendencia africana. ¿Y qué era lo que perseguían? Pues no había judíos entre esa pléyade de individuos, ¿verdad? Entonces perseguían lo que ellos consideraban delitos como el luteranismo, la blasfemia, la bigamia y la brujería. Ustedes dirán, bueno, pero muy poco lo que trabajaba entonces la Inquisición en América, porque la mayoría de la población estaba excluida de la jurisdicción de los inquisidores. Pero la actividad de los inquisidores en América fue bastante intensa y muy temida. Sus principales víctimas fueron los sospechosos de judaizar, que es lo que decían cuando alguien trataba de convencerle o convertirle a alguien a la religión judía. Y especialmente le perseguían a los comerciantes portugueses y a algunos protestantes que eran capturados. Dicen, o sea, no es que dicen, los documentos dicen que la letalidad fue mucho menor en América que en las primeras décadas en España. Aún así, no fue inexistente. El Tribunal Inquisitorial de México, por ejemplo, procesó a cerca de 2.500 casos, de los cuales mató o ejecutó a 100 personas a lo largo de toda su historia. O sea, 2.400 no fueron ejecutados, 100 sí. El Tribunal de Lima procesó unos 1.500 casos y hubo 50 o cerca de 50 ejecuciones. Y el Tribunal de Cartagena, cerca de 800 casos, de los cuales 20 personas fueron ejecutadas. Esta cifra, por supuesto que está lejos de la leyenda negra que se instaló sobre el tema. Y lo que muestra esto es que el Santo Oficio, la Inquisición, fue más bien un instrumento de control social y religioso efectivo. O sea, la mortandad era minúscula, pero, por supuesto, el miedo hacía que mucha gente desistiera de cometer algo que podía ser considerado como herejía. Oyente, buenas tardes. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo anda, caballero? Excelente. También hay que acordarse de que los protestantes tenían su inquisición que persiguieron por toda Europa a brujos, brujas y quemaban también. Claro, no. Las guerras religiosas siempre fueron atroces. Sí. Y otra cosa, otra de las funciones de la Inquisición en América que muy poco se dice es que investigaban casos de esclavitud que estaba prohibida la esclavitud. Se habló tratado con Inglaterra
Hubo casos en que España tuvo que comprar 30.000 esclavos negros de Inglaterra porque perdió la guerra con Inglaterra. Entonces, parte del tratado era comprar esclavos. Pero ellos liberaron a los esclavos. Y un hecho importante, que cuando gobernaban en la Florida, mientras estaban los norteamericanos, los ingleses, en gran parte de los Estados Unidos, los negros escapaban a Florida para liberarse de la esclavitud, porque los españoles los liberaban. Así mismo. Son cosas, y eso es lo que pasa en las leyendas negras, porque inventan disparate, como la presidenta de México, por ejemplo, ¿verdad? Sí, dicen. Una ignorante, es zurda, es fea y es ignorante. Parece que es muy completa, ¿eh? Completa la muchacha. Claudia Sheinbaum. Sí. Después Napoleón Bonaparte, si las tropas de Napoleón cuando invaden México, bueno, voy a contar todo de México, quiero decir, España voy a saber lo que pasó después. Bueno, dale. Gracias, Albert. Gracias a vos. Chao. Bueno. Hay algunas actuaciones, digamos, bastante lamentables de la Inquisición en América. Por ejemplo, el tema de la quema de los códices mayas. Los códices mayas eran una cantidad de documentos en donde los mayas compilaron toda la sabiduría que habían ido acumulando, ¿verdad? Y este episodio de la quema de estos códigos ocurrió en el auto de fe de Maní en 1562. Y fue un acto absolutamente devastador para la cultura maya y para, en general, la cultura de la humanidad, ¿verdad? Pues no vamos a poder saber nunca. Muy poquitos códices se salvaron de esa quema. Y todos los que se salvaron son muy interesantes. ¿Qué es lo que pasó acá? Hubo un fraile, este no era dominico, era franciscano, Diego de Landa, fue el que decidió que se quemen los códices mayas. Pero hay que entender también algo, que no fue obra del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición que describimos. Landa actuó bajo otra autoridad que se llamaba la Inquisición monástica. Y fue una fase inicial y menos regulada, en la que los obispos y las órdenes religiosas tenían poder para perseguir la idolatría. Recién en 1570 se establecieron los tribunales del Santo Oficio en América. Y ahí, como ya dije al principio de esta parte de América y la Inquisición, estaba explícitamente prohibido procesar a la población nativa, porque eran considerados cristianos nuevos que todavía no entendían bien, ¿verdad? Por lo tanto, aunque la destrucción de los códices mayas, lamentable, fue un acto, digamos, inquisitorial, provino de una estructura eclesiástica distinta, anterior a la Inquisición en América. Bueno, vamos a volver a España entonces, ya pasamos por América. Uno de los casos más emblemáticos de autos de fe de la Inquisición española fue el que se realizó en Logroño en 2 días, 7 y 8 de noviembre, hace poquito fue el aniversario, pero de 1610. Hubo de repente una masiva histeria por brujería en el País Vasco, que se extendió a los valles de Navarra,
especialmente a un pueblito que se llamaba Zugarramurdi. Y ahí en esa histeria colectiva, cientos de personas presionadas por el pánico y por la tortura, confesaron que participaron en aquelarres o confesaron haber adorado al demonio en forma de macho cabrío o confesaron haber fabricado pócimas mágicas y haber causado todo tipo de males. Y como resultado, la Inquisición de Logroño organizó un gigantesco auto de fe en el cual se procesó a cientos de personas. Y para el gran auto de fe final se seleccionó a los 29 acusados considerados más culpables. La ceremonia fue un evento masivo en una plaza, en la plaza central de Logroño. Había decenas de miles de personas venidas de toda la comarca, ¿verdad? Inclusive hubo gente que vino de Francia. La sentencia para estas 29 personas se leyó durante 2 días enteros. 18 personas fueron reconciliadas, o sea, confesaron, se arrepintieron y recibieron castigos como la confiscación de sus bienes, cárcel o llevar el San Benito, la túnica esa, y 11 personas que insistieron en defender su inocencia son las que fueron condenadas a la hoguera. Y de esas 11 personas, 5 fueron muertas mientras esperaban ser quemadas en la prisión a causa de las torturas que habían recibido previamente o a las condiciones en la cárcel. Pero aún así, estas 5 que murieron antes tuvieron sus muñecos, su judacay ahí quemándose en representación de ellos. Las otras 6 personas de las 11 fueron entregadas a los laicos, al brazo secular, y esas 6 personas fueron quemadas vivas en la hoguera. De estas 11 personas, 7 eran de Zugarramurdi, 3 de un pueblito cercano que se llamaba Urdac, y una era de una localidad que se llamaba Olleregui. Parece en guaraní, ¿verdad? Olleregui. Bueno, esta persona de Olleregui era una mujer que se llamaba María de Zofaya. Y pobrecita, tenía ya 80 años cuando la acusaron. Una falta de respeto a la edad. Y fue una de las acusadas más famosas, porque era considerada por sus acusadores como la reina del aquelarre. ¿Qué es el aquelarre? Una reunión de brujas, ¿verdad? Esta mujer no fue quemada porque murió en la prisión por las torturas que sufrió previamente y le quemaron su muñeco, ¿verdad? Uno de los 3 inquisidores de este tribunal, Alonso de Salazar y Frías, votó en contra de la sentencia de muerte. Y porque decía que era imposible que sea cierto que sean brujas, que estén en contacto con un macho cabrío que era el diablo, que hagan pócimas mágicas, que no tenía sentido eso. Alonso de Salazar y Frías era un tipo inteligente. Bueno, lo cierto es que él estuvo en contra de las penas de muerte. Lo mismo, por supuesto, se ejecutó a la gente. Y después de eso, el Consejo de la Suprema Inquisición, el órgano de gobierno en Madrid, le autorizó a que vuelva a la región para investigar a fondo qué es lo que pasó ahí, ¿verdad? Y Salazar estuvo 2 años
en 1612 en 1611 y en 1612 hizo una investigación pero minuciosa y sorprendentemente moderna. Entrevistó a más de 1.800 personas, documentó las contradicciones, las mentiras, las fantasías, y demostró que las confesiones se habían obtenido por diversas presiones, por miedo o por simple ignorancia. En su informe final al Consejo de la Suprema Inquisición, este heroico fraile e inteligente fraile y compasivo fraile dijo: no hay una sola prueba real de que hayan cometido brujería. Y esa conclusión tiene su resumen en una frase suya que es famosa y que quedó para la historia. Dijo: no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. Y aquí viene también algo extraordinario en esta historia. El Consejo, convencido por el informe de Salazar, hizo algo que muy pocas veces hizo. Reconoció, aunque sea solamente internamente, que se había cometido un error garrafal. Por supuesto, nunca pidieron perdón, ni declararon inocentes a los que ya habían sido quemados, pobrecitos. Pero el reconocimiento interno de que se había actuado sin prueba y ejecutado a inocentes fue tan profundo que cambió para siempre el procedimiento de la Inquisición. Muy bien, espero que hayan disfrutado del relato y no se hayan aburrido, ¿verdad? Dice acá: entonces esta ley de bienes incautados, Cenavico, encuentra su antecedente en la Inquisición, ya que también a los imputados presos de la Edad Media se les despoja de los bienes supuestamente adquiridos con fondos del crimen organizado sin haber sido condenados. Mira, hay una analogía en eso, entre Cenavico y la Inquisición, Julio. Tenés razón. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu tambo lechero, alcanzar el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia, que potencie al máximo su capacidad reproductiva. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram. Granusa, Excelencia Nutrición Animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de Sprite están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.